¿Por qué deberíamos estudiar la retórica? Incluso la retórica podríamos llamarle tradicional, que ya tiene más de 25 siglos de existencia en la tradición occidental. Que la importancia de la retórica está conducida, por supuesto, al debate sobre lo que debemos considerar verdadero, pertinente y conveniente, que tendríamos entonces que conocer, y un estudiante de bachillerato debería al menos conocer dos cosas. De manera muy específica lo que acabo de plantear, es decir, las operaciones a través de las cuales se puede presentar una argumentación, es decir, la inventio, la dispositio, el elocutio y el actio, es decir, la pronunciación apta y correcta, y de manera ordenada, elegante, clara sobre todo, que llegue a quien le escuche. Pero además de esto, creo yo que también tendría que conocerse, aunque fuera brevemente, esta historia de la retórica, puesto que en estos 25 o 26 siglos se muestra cómo fueron privilegiándose de estas cuatro operaciones, una en detrimento de las demás, y cómo en la actualidad quizá la parte que más nos interesa es la pronunciación apta o la actio, en relación por supuesto con la elocutio, que nos ayuda a tomar en cuenta cuando deliberamos, y no solo en el terreno político, sino también en el terreno epistemológico de los saberes, cómo llegar a acuerdos, sabiendo siempre que los acuerdos son temporales, pero que deben ir apoyados por una modalidad argumentativa fuerte. Ahora bien, ¿esto qué implicaría? Que los estudiantes de bachillerato, igual que estudian lógica, tendrían que estudiar simbólica, formal, etc., tendrían que estudiar al menos las formas de argumentación conocidas. Hay un texto que es un texto básico al día de hoy, escrito por Perelman. Es un texto de neorretórica, es decir, retórica contemporánea, únicamente dedicado a las maneras de argumentar conocidas y sobre todo los terrenos o campos de saber donde son utilizadas. A él le interesa sobre todo la argumentación en el terreno cognoscitivo, en el terreno epistemológico, pero también toca la importancia del argumento en el terreno político o deliberativo para tomar decisiones. Él sabe que incluso una academia científica, o que en una academia científica se requiere, se necesita y se implementan tomas de decisión, y que éstas se sostienen siempre por una argumentación colectiva que debate, que debe ser democrática y que tiene ciertos pasos, y por lo tanto una cronología que, aunque no puede ser predeterminada, tiene que existir. O, para decirlo de otra manera, no hay argumentación que al darse en el tiempo no requiera de pasos específicos que obliguen una cierta lentitud para la toma de decisiones. Primero, para la exposición argumental, ¿no? Una exposición que puede llevar desde una introducción, una ubicación en el tema. Fíjense, estas partes en las que uno argumenta son las mismas partes de la vieja retórica. Primero se ubica en un campo de problemas un argumento, luego se divide ese argumento en partes que acerquen más a aquellos que escuchan o leen a una comprensión de lo que ahí se está argumentando, y luego lo que tiene que ver con los pasos que se tomen para que esto sea claro, que sea compartible, que se muestre su importancia, y finalmente cómo todo esto se reúne en una, ¿cómo podríamos llamarle?, en una puesta en escena. Cosa que alguien que no se considera retórico totalmente como Nietzsche sabía muy bien. No hay verdad que no se dé en una puesta en escena de la misma, por lo tanto tenemos que saber analizarla y estudiarla. Y esto es lo que los estudiantes de bachillerato tendrían que hacer. Para decirlo de manera más coloquial, si se quiere, la puesta en escena de la argumentación es lo que solemos llamar contexto, o lo que se suele llamar
coloquialmente contexto, pero este contexto no es simplemente un fondo, diríamos, temporal, cronológico, histórico, cultural, sino todo aquello que no solo rodea, sino que permite que el argumento sea escuchado con precisión, se desenvuelva como se desenvuelve, pero sobre todo el contexto son esas pequeñas fuerzas que deciden cómo debe ser presentada la argumentación. Una de estas fuerzas es indudablemente el idioma o la parte lingüística, es decir, se hace en un idioma determinado, un idioma que ha sido revisado para que no se ceda a la pluralidad semántica, a la polisemia, que lo que hace es que no sabemos a qué se refiere alguien si antes, previamente, no se define una palabra. Un número determinado de palabras, que son en general no muchas, los significados que tenemos que darle, que son bastantes, obligan a que una sola palabra quiera decir varias cosas, no solo porque ha cambiado el sentido en el tiempo, sino porque así la utilizamos coloquialmente o a nivel muy específico dentro de estos apartados que llamamos saberes o ciencias o conocimiento institucionalmente aceptado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un manejo del lenguaje. Sobre esa base se puede elaborar un discurso. Eso es una fuerza, ¿por qué? Porque no es una decisión ni personal, ni individual, ni de una institución en particular. El lenguaje que se utilice está dado por una historia. Aquí hablamos español. Y no es una cuestión de decisión individual ni institucional en qué lengua se enseña y luego se persiguen los resultados de un saber. Y como esa fuerza, que es una fuerza a la que vamos a llamar correctamente retórica, tenemos que analizar y tenemos que aprender a analizar cuáles son esas fuerzas que están presentes en el contexto. Uno es el lenguaje, el otro es la fuerza de las instituciones. La institución, vamos a suponer, la escuela, decide contenidos, la manera en que son presentados, me refiero a contenidos pedagógicos de un saber determinado, de una materia determinada, y sobre todo decide de qué manera se va a comprobar que esos contenidos o esa información son conocidos por los estudiantes. Esto es lo que llamamos la base didáctico-pedagógica. Y esto está mucho más allá de las decisiones individuales de cada uno de nosotros. Es decir, si queremos llegar a ostentar el grado de bachiller o de licenciado, de maestro o de doctor, tenemos que pasar por una serie de pruebas y estas pruebas están controladas institucionalmente. Recuerden también ustedes que al primer pensador que se le ocurrió que el nivel de la prueba para sostener el ejercicio de la verdad era algo que debía ser estudiado fue Aristóteles. Aristóteles trabajó esta noción de prueba. Indudablemente la prueba es parte, quizá una de las partes más importantes, esta retórica de la argumentación. No hay argumentación que no se compruebe y que no convenza gracias a no solo la demostración, sino la presentación de pruebas. Esto se da en el universo del saber, pero también en el universo de lo jurídico. Estos serían entonces una serie de elementos que tendríamos que conocer y quizá para apropiarnos de ellos y poderlos manejar, hacerlo de una manera, ponernos de acuerdo con un orden discursivo para aprenderlos. Empezar por distinguir cuáles tipos de discurso hay, qué géneros del discurso habría, y luego entrar ya en las operaciones.